Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Quintero, soy asesora de imagen y el día de hoy vamos a hablar de imagen. ¿Cómo mejorar la imagen a través de los accesorios? Y para esto es muy importante explicarles una cosa que se llaman los puntos focales. ¿Qué son los puntos focales? Son todos esos elementos que llaman la atención, como podrían ser los zapatos, los accesorios, un cinturón, la textura de las telas, el maquillaje, el peinado. Y todos estos puntos focales, el día de hoy, vamos a platicar un poquito cómo nos pueden ayudar a crear una imagen o a completar nuestra imagen o a corregir algo que no nos guste en nuestra imagen. Vamos a hablar de algunos conceptos y empezamos. El primer concepto del que vamos a hablar es de las líneas. Y vamos a hablar de líneas, en primer lugar, líneas verticales. ¿Qué hacen las líneas verticales? Las líneas verticales, aquí podemos tener, por ejemplo, en la ropa, estos vivos blancos. Cuando abrimos, cuando tenemos una mascada y cae aquí, eso es una línea vertical. Cuando el pantalón tiene una costura, es una línea vertical. Los accesorios que tenemos en vertical, todo eso. ¿Y qué hacen estas líneas verticales o en qué nos ayudan en la imagen? Pues nos ayudan a hacernos más largos, de alguna manera, visualmente nos hacen más largos, nos hacen más estéticos, nos ayudan a adelgazar, nos reducen de alguna manera volumen, a diferencia de las líneas horizontales que crean un corte y entonces eso nos da más volumen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucede con líneas verticales y otros con líneas horizontales para que ustedes puedan ver la diferencia. Las líneas verticales nos ayudan a estilizar la figura, a alargarla también y de alguna manera también nos ayudan a adelgazar. Bueno, visualmente a vernos más delgados. Entonces, vamos a tratar de utilizar estas líneas a nuestro favor. ¿En qué casos queremos utilizar líneas verticales? Bueno, en el caso de que seamos bajitas de estatura, o cuando tenemos algunos kilitos de más, bueno, utilizamos mejor líneas verticales. Por ejemplo, hay veces que tenemos las piernas más largas y el torso más corto o el torso más largo, etcétera. Entonces, para crear una figura equilibrada, una figura simétrica y una figura más estilizada, utilizamos las líneas verticales. ¿Dónde las vamos a utilizar? Desde luego las podemos utilizar en la ropa, en el estampado, pero lo que quiero que tomen en cuenta es que línea vertical es toda línea que desde lejos se puede ver. El corte de los sacos, desde luego el estampado, las solapas son líneas verticales. Otra cosa que es una línea vertical, nuestros accesorios, por ejemplo, cuando nosotros colgamos una bolsa de este tipo, la cadena o el asa larga de una bolsa, eso también crea una línea vertical. Y ahorita lo vamos a ver en comparación con las líneas horizontales para que vean la diferencia entre alargar y acortar un poquito. En cuanto a otros accesorios, por ejemplo, en zapatos, ¿cuándo me van a decir tienen que ser de rayas los zapatos para que tengan líneas verticales? No. Si nosotros, por ejemplo, tenemos las piernas un poquito más anchas, los tobillos un poco más anchos, una forma de crear verticalidad es utilizar, por ejemplo, unos zapatos que sean o de color nude o de color más o menos de la piel, o los zapatos que dejan ver más piel. Eso crean, a la hora de tener una falda, por ejemplo, crean líneas verticales al tener la pierna al descubierto y entonces nos da una sensación de mayor altura.
Si utilizamos los zapatos del mismo color que el pantalón, vamos a crear esta verticalidad, ya sea en un tono claro o en un tono oscuro. Eso no importa. Lo que importa es mantener el mismo color para crear estas líneas verticales. Desde luego en accesorios, pues pueden ir desde los aretes hasta los collares, les recuerdo el estampado, etc. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las líneas horizontales. ¿Qué hacen las líneas horizontales? Las líneas horizontales crean cortes, por eso, de alguna manera, visualmente ensanchan un poco y acortan la figura. Eso no quiere decir que son malas o que no las podemos usar. Para eso existen los accesorios para ayudarnos. ¿Cuándo vamos a utilizar una línea horizontal? Bueno, la vamos a utilizar, por ejemplo, cuando tenemos piernas muy largas y queremos disimular esa longitud de las piernas a diferencia del torso. Por ejemplo, en unas botas creamos un cambio de tono, un cambio de color, un corte horizontal en botines. Si son demasiado delgadas, bueno, también se pueden ayudar con líneas horizontales para dar un poquito más de volumen. Quiero que vean un poquito la diferencia, por ejemplo, en el cuello. Si ponemos nosotros un accesorio creando un corte, visualmente ensanchamos un poquito. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos favorece o cuando nos desfavorece. Y no pasa nada, lo único que tenemos que hacer si te ensancha demasiado, pues es alargarlo un poquito y empezar a crear líneas verticales. ¿Cuándo te beneficia utilizar líneas horizontales? Vamos a ver, por ejemplo, si tu caso es que tus hombros son más pequeños y tus caderas son más anchas, entonces ahí lo que te conviene es utilizar las líneas horizontales en la parte superior. Si por el contrario, lo que es más angosto son tus caderas y tus hombros más anchos, entonces lo que conviene es utilizar las líneas horizontales en la parte inferior de las caderas para abajo. Ahora, no quiere decir que siempre vas a utilizar pantalones de rayas para poder dar esta visión de líneas horizontales. Otra forma de hacerlo es creando, por ejemplo, un corte con el saco. Este está un poquito más largo, pero vamos a suponer que a la altura de la cadera, si tú tienes un saco que queda a la altura de la cadera, ojo, si tu cadera es muy ancha, eso no te va a favorecer. Utilízalo más largo o más corto. Pero si tu cadera es más angosta, entonces sí te favorece utilizar ese corte que crea una línea horizontal en esa parte. Ahora, si, por ejemplo, ya tienen sus blusas con líneas horizontales y son un poquito anchas, tal vez un poquito bustonas, entonces lo que les favorece es combinarlo siempre con un suéter, con un saco que rompa con esas líneas horizontales, creando líneas verticales. Es así como a través de los accesorios y de las líneas podemos ayudar a compensar nuestra figura. Lo mismo, por ejemplo, con los zapatos. Al tener la punta en otro color, crean un corte en horizontal. ¿Cuándo te favorece? Pues tal vez cuando tienes los pies muy grandes y de alguna manera esto visualmente te reduce un poco esa visión de los pies más largos. Cuando tienes las piernas muy delgaditas, te puede ayudar, te puede favorecer crear un corte en horizontal para darle un poquito más de volumen. Ahora vamos a hablar de líneas diagonales. ¿Qué hacen las líneas diagonales? Pues esto depende hacia dónde van dirigidas. Esta abertura le da más amplitud a la parte de los hombros y crea una sensación de ir cerrando y entonces disminuye un poco la parte de las caderas. Si quisiéramos hacerlo al revés, entonces pues tendríamos que poner más volumen o utilizar un suéter
o algún estampado en que sea al revés el estampado en diagonal. Otra forma de utilizar líneas diagonales es haciendo cortes con estas bolsas que tienen el asa larga y crean esta diagonal, y tener cuidado nada más de que queremos que esta parte se vea más amplia porque es nuestra parte más angosta, y este cambio de color y estas líneas horizontales nos van a ayudar a darle más volumen a la parte de las caderas. Ahora vamos a hablar de las texturas brillantes. ¿Qué hacen las texturas brillantes? Si se acuerdan que les comenté esto de los puntos focales, es llamar la atención de ciertos lugares. Entonces, las texturas brillantes, vamos a suponer, por ejemplo, estos zapatos, obviamente, al utilizarlos, el foco de atención va a ser estos zapatos. A la hora que yo pongo estos zapatos, ¿qué va a pasar? La atención se va a ir exactamente en esa zona. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos texturas brillantes, porque ahí se va a ir el foco de atención. Entonces, háganlo donde quieran ustedes que vean. A diferencia de las texturas mate, por ejemplo, vemos en esta bolsa que es una textura mate. Si tuviéramos una bolsa con esta textura brillante, desde luego toda la atención se iba a ir a la bolsa. En este caso, si yo tengo esta combinación, la atención se va a ir a los zapatos y no a la bolsa. De manera que no importa si mi bolsa es larga, es corta, si me pega en la cintura, en la cadera, no importa, no va a afectar mi silueta, y toda la atención se va a ir a la parte baja de los zapatos. Me puede servir también para compensar un poco. Si mis hombros son anchos y mi cadera es muy angosta, a lo mejor no voy a usar el corte del que hablamos hace ratito, pero sí voy a utilizar unos zapatos brillantes o un accesorio brillante, de manera que visualmente la atención se divide entre la parte más ancha, que son mis hombros, y los pies, que van a dar volumen por ser brillante, y entonces ya logro también un equilibrio en mi imagen. Pues como verán, tenemos muchos elementos para ayudarnos a crear un balance en nuestro cuerpo, en nuestra imagen, y lucir radiantes todos los días. Acuérdense que hay que utilizar todos estos elementos a nuestro favor y no en nuestra contra. Y analicen todos los días cuando se vistan hacia dónde están utilizando las líneas, cuál parte de su cuerpo es más amplia, cuál es más angosta, y utilicen estos trucos para favorecerse. Acuérdense de los puntos focales, esos lugares a donde vamos llamando la atención y dónde los queremos tener para lucir una imagen y que esa imagen sea lo que nosotros queremos transmitir. Muchas gracias.